Bueno, vamos a saludar a Jorge Carmona, él es defensor de derechos humanos, especialmente de la población carcelaria y penitenciaria. Jorge, bienvenido a Clicracia, el poder de la información con clic, la democracia de la información, formación para la democracia. Bienvenido. Roger, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, señor. Hay una excusa, un instantivo que nos le comimos, ahí siempre fue un buen ratico porque habíamos planeado estar con usted antes, pero me excusará, es que este tema de la política, Jorge Carmona, nos parece muy importante para ayudar a entender a la gente, para ayudar a entender, y con gente como la politóloga Nuri Astrid Gómez, creemos que lo podemos hacer. Bueno, hoy mañana se va a llevar a cabo dos cosas, un plantón de parte de los familiares de las personas que están recluidas en la cárcel El Pedregal, de acuerdo con la información que usted nos ha dado. Se suponía que desde ayer, vamos a ver, usted lo va a confirmar, que desde, hoy estamos hablando apenas de martes, ayer hicimos el anuncio de que hoy martes iba a haber una actividad de desobediencia civil entre cerca de 1.300 internas, porque les están golpeando la dignidad humana, no les están permitiendo ingresar los kits humanitarios. Y ayer nos tomamos, Jorge Carmona, el trabajo de decir que es un kit humanitario y decirlo, pero ¿cómo así, hombre? Es imposible que en un Estado social, democrático y constitucional de derecho a estas personas se les impida que tengan su cepillo de dientes, sus tampones, sus toallas higiénicas, en fin, lo mínimo, lo básico. Entonces, ese es el kit humanitario y entonces con razón están protestando. Se llevó a cabo entonces, o se va a llevar a cabo entonces la protesta hoy y mañana los familiares también van a protestar no sé, también en el Pujarra. Ya le cuento, Roger, venga, yo quiero aprovechar, esto no es casualidad, en este preciso momento tengo en línea internas del patio 18 de la cárcel de Pedregal. Aquí me están llamando y quiero que ustedes mismos escuchen cómo está la situación en Pedregal en este momento y enseguida seguimos hablando. Voy a colocar en línea, voy a colocar mi teléfono en altavoz, que aquí tengo una llamada del Pedregal. Espera a ver si logro hacer esta comunicación. Aló, buenos días. Roger, ¿escuchas ahí? Está escuchando, no se escucha. Póngalo cerca a su micrófono para que lo escuchemos. A ver, no escuchamos, hombre, qué vaina. Ahí, por ahí va, por ahí va. Dele, que hable. No escuchamos. Qué vaina. También nos está vulnerando el derecho a la integridad física, a la integridad emocional. El día de ayer nos estuvieron en el primer piso, lloviendo, las dragoniantes se burlaban de nosotras, los teléfonos nos tienen sin comunicación en el segundo tramo, en el tercer tramo, solamente sirven 2 teléfonos para a 134 internas. Estamos trasnochadas de la compañía Azul. Nos quitaron los cables de los teléfonos, nos quitaron el agua, solamente había un solo baño para 135 internas que hay en el pabellón, sin agua. Nos dejaron mojar horrible. No nos prestaron atención para las personas, las señoras que tienen patologías. No nos brindaron absolutamente nada, se burlaban de nosotros. Y vamos a seguir porque hoy y vulneramos el derecho a nosotros y tenemos todo. Escuchen nuestros compañeros cómo están. Bueno. ¿Les quieres preguntar alguna cosa? ¿Cómo? ¿Les quieres preguntar alguna cosa? ¿Escuchar? Sí, escuchamos, sí, claro. Sí, escuchamos.
¿Se escucha? Que si queremos preguntar algo, dice Jorge. Preguntar. Claro. Necesitamos asesoría, personería, procuraduría, sí. El director, o sea, nosotros necesitamos ser escuchadas. ¿Y por qué? ¿Cuál es la dificultad? A ver si no se me Niña, oye. venga, una pregunta. Les van a hacer una pregunta desde el estudio con Roger Vélez del programa de Clicracia. Escuchen la pregunta que les van a preguntar. Muy buenos días. ¿Cuál es la dificultad para que las escuchen, sabiendo que ustedes tienen toda la razón desde el punto de vista humanitario y del respeto al principio de dignidad humana? ¿Por qué no las escuchan? ¿Por qué se sienten ustedes tan maltratadas? ¿Y quiénes deben ser los que la escuchen a ustedes? Porque, o sea, ayer casualmente estuve hablando con la dragoniante Nora Monsalve, estoy hablando con ella y ella me dijo que nosotros parecíamos unas personas reunidas, que nosotros estamos primero, a mí no me da miedo decir mi nombre, no me da miedo si viene un alto mando, si a mí me sacan de trabajo, viene en Jamundí, en Pifaleña, en Bogotá. En estos 3 establecimientos siempre hay un fee humanitario, una coca mensual. Y como así que en esta cárcel no lo hacen, que porque es un complejo de máximas. O sea, por más de que sea un complejo de máximas, nosotras como personas, la comida debe ser sagrada. Aquí el desayuno a las 10 de la mañana, y es una arepa fría, un huevo, obviamente es comida, uno se la come porque la comida es sagrada. Y al almuerzo tipo 2, 3 de la tarde, comida por ahí a las 5, 6. Entonces, nosotras, ¿qué queremos? Que nos dejen de entrar un kit para nosotras poder suplir este complemento de comida que no nos dejan entrar. Entonces, nosotras, ¿por qué no somos escuchadas? Porque aquí, lo que es el director, que se llama José Gilberto Martínez Guzmán, su directora, que se llama Pilar Daza Cuevas, no se ha venido a pronunciar ni la primera vez. La teniente Nancy Pérez, que lo que hace es burlarse de nosotras y amedrantarnos con el gas cuando ya no se puede. Entonces, ¿qué queremos? Que ellos vengan y nos den una solución a esta hambruna, porque esto ya se convirtió en una hambruna. O sea, ¿cómo es decir que hay señoras que tienen patologías de cáncer, de diabetes? Cuando esa gente es cuando más debe comer, gente que tiene también artritis tipo 3, 4 de la tarde y ni siquiera han recibido un almuerzo. O sea, no queremos, queremos que nos dejen de entrar el treatment. Y ahora otra cosa, casualmente yo estuve hablando ese día con la doctora Claudia Patricia Gutiérrez Cárdenas. Estaba yo en consulta y ella tenía un listado como de unas 16. Ella me estaba atendiendo a mí, me dijo, la atiendo y me voy para la reclusión de hombres porque estoy haciendo turno en los dos. O sea, que si hay una riña abajo y hay una riña acá, se hace y a uno lo atienden y los medicamentos los entregan por ahí por los 3 o 4 días. Y otra cosa, están dejando de entrar un paquetico de papas muy chiquitico, tan transparente, con una bolsa. Las compañeras traen en la visita, y las niñas de esa manera tan crítica. Y eso es por orden de la teniente Nancy Pérez. Bueno. La comida. Listo. Niña, listo, dale, que luego seguimos hablando, voy a seguir aquí en el programa y les estamos hablando. O sea, Jorge, que la situación es la misma que usted ha venido denunciando durante tanto tiempo. 2 años
tiene Clicracia y usted ha sido, yo creo que el personaje que más hemos entrevistado nosotros acá sobre el mismo tema. Y entonces dirán que van tan canzones, hombre. Pero no puede ser, porque entonces cansón Jorge Carmona en ese trabajo, en esa misión de querer defender y reivindicar derechos para la población carcelaria que necesita ser tratada con alta dignidad. El mismo problema, Jorge Carmona. Bueno, pero mañana parece que va a haber una gran reunión y de pronto, y usted va a estar ahí, por supuesto, y hasta representantes de las internas de allá de Pedregal, con personalidades de las diferentes instituciones que tienen competencia en este tema. Eso Sí, puede ser una Roger, posibilidad, a una ver, puerta abierta. todo nace, toda esta última situación, digo última porque es que eso no ha cambiado mayor cosa, venimos con el tema del kit humanitario y el casero desde el año 2018. En el 2018, junto con un grupo muy grande de familiares, Jorge Carmona, defensor de derechos humanos, se nos ha desconectado al parecer. Ya, otra para la vez gente vuelve que está Jorge. viendo, la gente que está escuchando, un kit humanitario y un casero en una cárcel es una bendición de Dios, es un manjar, digamos. Problemas de conexión con Jorge Pero Carmona. Jorge, ahí me escucha, ya ahí me ahí sí, escucha. dale. Sí, ahí sí. Le estaba diciendo que eso ha sido pues una bendición para los internos, pero llegó un momento en que eso se empezó a poner de otra manera. Comenzaron algunos funcionarios del INPEC a cobrar por el ingreso de esa alimentación casera y eso se convirtió en un suplicio. Roger y televidentes, hay mucha gente que tiene que hacer rifas, hacer empanadas en sus hogares, gente que son de muy escasos recursos para ir a llevar una coca a la cárcel de Pedregal para que terminen algunos funcionarios, porque no son todos, cobrando X dinero por llevar un X coca a X persona. Entonces eso ha generado pues un malestar muy grande en la cárcel de Pedregal, porque eso está pasando en hombres y mujeres. Hay internos que están dispuestos a hablar con la fiscalía, con la procuraduría, para darle incluso nombres internos. No yo, porque yo no sé finalmente quiénes son, pero ellos sí saben quiénes son. Y el malestar es que finalmente no le están permitiendo el ingreso del kit humanitario, que ustedes ya saben qué es, y la alimentación casera. Esto ha generado pues un estupor muy grande. En este momento lo acaban de escuchar ustedes. Desde ayer están esas internas del patio 18 en un tramo donde ayer llovió en Medellín. Anoche cayó mucha agua en Medellín y tienen mucho frío. Ahí acabé de hablar con el secretario de Paz y Derechos Humanos antes de esta entrevista para que por favor mande personería a verificar la situación. Mañana tuve la oportunidad de sentarme el sábado pasado con el doctor Carlos Arcila y le propuse que por qué no hacíamos una reunión de alto nivel con diferentes ministerios públicos de la ciudad de Medellín. Y quedamos de que la reunión se va a realizar el día de mañana. Va a estar la Personería de Medellín, va a estar la Defensoría del Pueblo, va a estar supuestamente, esperemos que llegue el director regional del INPE, va a estar la Procuraduría Regional y Provincial de Medellín, va a estar la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, la Subsecretaría de Derechos Humanos, va a estar yo, obviamente, que fue la persona que propuso esta reunión. ¿Cuál va a ser el eje central de esta reunión? Que les permitan, por cuestiones netamente humanitarias, el kit humanitario y la alimentación casera, sin ninguna restricción alguna. Vamos a ver qué pasa mañana. Mañana va a haber un plantón ahí al lado de la Secretaría de Paz y Derechos Humanos sobre la 1:30 de la tarde y las reuniones a las 2:30. Van a haber familiares afuera esperando qué decisiones se van a tomar. La decisión no la va a tomar yo solamente voy a plantear la necesidad de que permitan esto y esperemos que por cuestiones netamente humanitarias permitan que esa alimentación casera ingrese a cárcel de hombres y mujeres de la cárcel de Pedregal. Esa es alimentación casera y ese kit casero ingresa y créanme que las problemáticas bajan mucho, el nivel de estrés baja muchísimo. Ustedes no se imaginan qué es que es difícil de explicar a través de una pantalla qué es. Para ellos esa alimentación casera es supremamente importante, pero no le quieren permitir el ingreso. Jorge, buenos días, gracias por acompañarnos. La pregunta es, ¿en manos de quién está la solución de esto? Porque como lo decía Roger, hace mucho rato que usted viene
luchando por defender los derechos de estas personas y desde antes yo lo conozco a usted en la misma labor y parece que nada cambiara, nada pasara. ¿Dónde está la dificultad? ¿Dónde está el meollo? ¿Dónde están las trabas? ¿A quién le corresponde y por qué no se hace? Germán, buenos días. La solución de esto es un tema netamente de voluntades, de humanidad, y corresponde al director del establecimiento carcelario. Hay una directriz de la del coronel Daniel Gutiérrez, donde eso había quedado ya por directriz de que la alimentación casera ingresaba. Pero, ¿qué ha generado esto, el malestar para la gente del INPE? Para ellos, obviamente, también uno trata de poder de entender. Para el personal de guardia y custodia del INPE es una labor más, es una función más, porque toda la alimentación, ahí hay 3.500 personas aproximadamente, y son 3.500 cocas que ingresarían, que eso es más trabajo para ellos. Yo entiendo eso, que es un sobreesfuerzo laboral, pero también estamos hablando de humanidad. Pero definitivamente quien debe autorizar esto es el director del establecimiento. Ni siquiera les da cara a los internos, no solucionan nada. Y es un tema, como lo estoy diciendo en este momento, es un tema de voluntades y de humanidad que esto ingrese. Y la voluntad la tiene que tener el director del establecimiento. Pero también pasa algo particular que vuelvo y lo toco en este programa. En muchos momentos lo he tocado, el tema de los ministerios públicos. Los ministerios públicos, yo en la reunión de mañana, de manera muy respetuosa, se los voy a tocar. Va a estar la defensora del pueblo también. Y les voy a decir el sentimiento que tienen los internos. Los ministerios públicos no están ingresando a la cárcel. La pregunta es cómo están trabajando, qué informes están pasando, porque los internos dicen, no conocemos los chalecos de los ministerios públicos. O sea, aquí no ingresa, dicen ellos, no yo, aquí no ingresa la Personalidad de Medellín, no ingresa la Defensoría del Pueblo, no ingresa la Procuraduría Regional ni Provincial de Medellín, no ingresa la Secretaría de Derechos Humanos de la Alcaldía, no ingresa la Secretaría de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, no ingresan. Entonces, si no ingresan, no conocen la problemática que están viviendo los internos e internas de la cárcel del Pedregal. Siempre he manifestado de los 5 grandes ítems que hay con este tema, es el tema de la alimentación, el tema de la salud, el tema del hacinamiento, el tema de los subrogados penales, el tema de la infraestructura carcelaria. Y ellos quieren ser escuchados, porque la gente dice, nosotros somos conscientes de que cometimos un error y por eso estamos en la cárcel, pero también somos conscientes que tenemos derecho a unos tratamientos penitenciarios dignos y tienen toda la razón. Ellos dicen que quieren ser escuchados, pero los ministerios públicos no ingresan. Y eso es un tema gravísimo, gravísimo, en el cual la Procuraduría tiene que estar de verdad poniéndole la lupa a qué está pasando con los ministerios públicos que no están haciendo su labor de manera consciente. Jorge, ¿cuál es el papel que deben de jugar alcaldes y gobernadores, no solamente de Medellín, sino del área metropolitana del Valle de Aburrá en este caso, hablando del departamento de Antioquia, de los municipios donde hay penitenciarías que en este momento tienen pues esta problemática? Y la segunda pregunta, Jorge, es que no me acuerdo bien qué líder político pidió que se cambiara la figura del IMPEC, que inclusive la propuesta que había sobre la mesa era que empresas de seguridad especializadas tomaran el control y la custodia en estos centros penitenciarios. ¿Creen ustedes que esta podría ser una salida también vigente? Esas dos preguntas específicas, Jorge. Oscar, buenos días. La primera, la responsabilidad que tienen, lo he manifestado, yo creo que yo recuerdo muchas palabras del compañero de ustedes que se me quedó de manera muy focosa, pero muy querida, un sirirí. Yo recuerdo la entrevista y todavía me da risa. Pero sí, me convertí en un sirirí porque yo creo que ustedes ya conocen hasta de, no, de qué palabra utilizo, no sé, el artículo 17, ley 65 de 1993. Ese artículo 17 es el que dice que es responsabilidad de los entes territoriales. Para la gente de los televidentes que estén viendo, entes territoriales son alcaldías y gobernación. Es responsabilidad de los entes territoriales la manutención, la alimentación, todo lo que tenga que ver con las personas privadas de la libertad de estas personas, pero no lo hacen. Aquí llevamos muchos años, la ley 65 está desde el año 1993 y no lo hacen. Prueba de ello es que mire que Medellín no tiene todavía, estamos en el año 2020-2026 y no tiene una cárcel para sindicados. Sí es responsabilidad de los entes territoriales, pero no lo cumplen. Entonces, ¿qué hacen los entes territoriales? Hacen convenios interadministrativos con otros municipios para que les reciban sus sindicados. Pero la responsabilidad es grande, es muy grande, del alcalde de Medellín que tendría que ver. De hecho, les recuerdo así rápidamente, en el año 2019 vino la Corte, de esto hemos hablado muchísimas veces, y ordenó
construir una cárcel, le dio 3 años, eso fue en el 2019, estamos en 2026, la cárcel todavía no está. Ordenó que toda la gente que estaba en estaciones de policía en esa época, la administración de Medellín las tenía que sacar y llevarlas a un solo sitio donde estuvieran con dignidad, para que mientras que construían la cárcel. Ninguna de las dos cosas la ha hecho la administración de Medellín, ni esta alcaldía que está, ni las alcaldías anteriores. Y lo otro es, si hablamos de entes territoriales, también alguna vez lo dije en este programa, en todo el departamento de Antioquia, menos del 6% tienen cárcel municipal para los sindicados. Si todos los municipios, los 125 municipios de Antioquia tuvieran una cárcel para sindicados, créanme que yo no tendría ni trabajo, no tendría yo qué hacer, porque no habría, muy seguramente no habría tanta problemática. ¿Cuál es la problemática de fondo? Que los entes territoriales no están cumpliendo el artículo 17 de la ley 65. Segunda pregunta, ahí sí es, y he escuchado no uno, sino como tres candidatos políticos que han intentado hablar de quitar, eliminar, erradicar el IMPEC, pero aún así, vuelvo y lo manifiesto en este programa, aún así, yo diría que sería un error. El INPE es el único cuerpo de vigilancia y custodia que está capacitado para vigilar internos. ¿Cuál es el gran problema del INPE? El gran problema del INPE es que hay un puñado muy pequeño, porque en realidad son muy pequeños. En el INPE hay gente muy querida, en el INPE hay gente muy valiosa, en el INPE hay gente que hace el trabajo con mucha responsabilidad, pero también hay un poquito de personas por cada establecimiento que están haciendo mal las cosas, y eso se llama corrupción. El INPE hay que sanearlo. El INPE hay que sanearlo porque no son todos. Hay gente, vuelvo y lo reitero por segunda vez, hay gente muy buena en el INPE. Lo que hay que hacer es sacar los corruptos, porque hay gente que está tratando de vivir con ese tema. Y lo otro es la Escuela Nacional Penitenciaria. La Escuela Nacional Penitenciaria también juega un papel fundamental porque yo no sé qué están formando en la Escuela Nacional. La Escuela vulnerando mucho los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, entonces llegan a golpear, a patear, a tirar gases, y las funciones del INPEC está estipulada que son vigilar y custodiar, no vulnerar derechos humanos. Jorge Carmona, sirirí, esa es la expresión que utilizamos acá y menos mal le gusta, pero el sirirí lo logra porque lo logra. Usted lo va a lograr. Claro que tiene que haber mucha voluntad política, pues por supuesto. Y ahora que usted menciona, a propósito de la pregunta de Oscar, de los candidatos, yo creo que vamos a tener que ponernos en la dinámica nosotros de consultar candidatos y decir, oiga, ¿quién está interesado? No en terminar con el INPEC, porque como usted dice es necesario, ¿cierto? Ahorita una institución que administre, aunque dicen que si fuera particular lo haría mucho mejor. En todo caso, ¿quién de los... Pero espera, Roger, dame un segundo, yo te hago una claridad frente al tema. Sí. Yo no me quiero imaginar, sin entrar en polémicas con empresas privadas, pero yo no me quiero imaginar una empresa de vigilancia si ahora hay problemas en los centros penitenciarios porque ingresan una cantidad de situaciones que no la ingreso yo ni la ingresan las familias. Las cárceles pueden entrar por el INPEC. Imagínense una empresa de vigilancia común y corriente administrando una cárcel. Imaginen la policía. Dentro de las funciones de la Ley 62 de la Policía Nacional, en ninguna parte está que tengan que vigilar y custodiar internos, pero llevan 13 años. Por esta época estamos próximos. El mes que viene se van a ajustar desde el año 2020-21. Recordemos lo que pasó en la Modelo. 22 muertos y 84 personas gravemente heridas porque estaban protestando por lo que están haciendo las internas en el Pedregal en este momento hoy. Sí. Pero entonces yo no me quiero imaginar una empresa privada o el ejército tampoco le corresponde vigilar. Entonces, ¿quién queda? Pues queda el INPEC, solo que el INPEC es un cuerpo que hay que, vuelvo y lo digo, sanearlo, abrazarlo, cobijarlo, pero sí hay que limpiarlo de esa corrupción tan horrible. El INPEC está para vigilar y custodiar, no para pedirle plata a los internos. Claro, y le doy la razón entonces en ese sentido, pero entonces es quién de los que va a ir a legislar, unos a repetir, algunos nuevos. ¿Quién de los que va a ir a legislar precisamente le va a poner el cascabel al gato, como se dice popularmente, para que desde la legislación colombiana
más allá de esa ley 65 que usted menciona de 1993, en todo caso haya un compromiso estatal que surja desde el Congreso de la República en defensa de la dignidad de nuestros internos. Pues tendría que haber, y yo no oigo a nadie hablando de eso. Hablan de... Yo creería, Roger, que nadie, ¿y sabe por qué? Así que pena que lo interrumpa, nadie, y le voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque la clase política colombiana no le importan las personas privadas de la libertad. Lo han manifestado, me lo han dicho a mí, algunos, no voy a decir nombres, pero políticos. Los presos no dan votos y por ese simple hecho no les importa la población privada de la libertad. Si los presos votaran como nosotros aquí en la civilidad, aquí en la calle, las cárceles serían tal vez muy distintas. Pero entonces los políticos no le importa porque no les dan votos. Pero muy tontos, porque los familiares que están afuera, los amigos que están afuera, esos sí dan votos. O sea, una persona que está allá recluida puede representar 5 personas allá en su hogar. De las 5 puede haber 2 o 3 que ya están en posibilidad de votar. Y no solamente los de su hogar, sino sus amigos y gente que realmente está interesada en apoyar a quien apoye la dignidad de los presos. Pero bueno, venga, el último que no se me vaya, lo último para que no se me vaya, Roger, que me parece importante esto y ya no lo molesto más. Aquí los únicos políticos que se les vuelve visible e importante las cárceles es a los que capturan. Ahí sí. Ahí sí se vuelve, ahí sí quieren cosas y cuando los capturan en cosas ilegales en el Congreso de la República, ahí sí quieren una privación de la libertad justa. De resto no les importan los problemas. Pero yo lo digo porque lo sé, lo conozco, lo he visitado. Muchos de los políticos terminan internos en una cárcel donde es otro lugar como su casa. O sea, no tienen las mismas condiciones de indignidad de la generalidad de internos. Entonces, lo que llaman precisamente los delincuentes de cuello blanco van a terminar siempre en un lugar bien especial, para que no mencionemos nombres, porque no me parece bien, pero lugares muy especiales donde son tratados mejor que en la casa. Bueno, pero oiga, entonces con lo de las cocas, que me llama mucho la atención, a la hora de la verdad es bien complicado que lleguen no sé cuántas cocas con alimentos de las casas a los internos. Si eso es todos los días, eso es una labor bastante dura, porque no es solamente la coca, lo que le diga, yo no sé cada cuánto era, usted no va a explicar eso, pero llega la coquita, pero la coquita no puede llegar así directo, vea, interna tal. Yo imagino que tienen que revisar lo que va en la coca, ¿cierto? Eso no es tan sencillo, pues, porque hay que decirlo claramente, pueden ir allí armas, puede ir allí droga, ¿cierto? Puede ir allí elementos que no son permitidos en la cárcel. Entonces, se vuelve bastante complicado. Entonces, eso de vez en cuando, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona eso realmente? Oye, el año, le decía cuando empecé la entrevista, en el año 2018 yo fui la persona que comencé a abanderar este tema. Y eso es algo que quedó aprobado de la siguiente manera. Una coca, un casero, eso se llama ya un casero. Un casero es una coca que hace una familiar cualquiera, con mucho amor en la casa. Entonces una coquita que lleva sus frijoles, voy a poner un ejemplo. Generalmente, como estamos en Antioquia, entonces generalmente lo que más van en esas cocas son frijoles con chicharrón, una comida de la casa. Sí. ¿Cuál es el rollo? Que también ha pasado, bueno, eso es cada mes. La coca quedó aprobada para cada mes, para que ingrese una coca al interno cada mes. La familia la hacen en la casa, madrugan, 2 de la mañana, 3 de la mañana hacer eso. Para muy temprano se encuentran en el centro de Medellín, hay unos carros, eso lo programan ellos mismos. Los familiares organizan todo eso, contratan unos camiones, ponen ciertos puntos en la ciudad de Medellín donde la familia llegan. Un ejemplo, Parque Berrío. Parque Berrío a las 5 de la mañana va a haber un camión que van a recoger las cocas de los patios 4, 5 y 6 de la Casa del Pedregal. Ahí llegan las familias a esa hora, entregan las cocas, la coquita debe ir marcada con el nombre del interno, Pepito Pérez, la cédula, el TD, el patio, y va marcada y sellada. Que llega el recolector, llena el camión de cocas, se va para la Casa del Pedregal, lo entrega al personal de guardia y custodia. ¿Cuál es la labor de ellos?
revisar, destapar todo eso y revisar. Y pero más sin embargo, aquí sí quiero hacer un paréntesis, porque también en esa parte, también ellos en algún momento han tenido la razón. Hay gente que con tanto sacrificio que es de entrar a una coca casera, y hay gente, familiares, que le meten a eso marihuana, le meten coca, le meten un chuzo, le meten un celular, y eso también hago un llamado muy, muy fraternal a los familiares. No hagan eso. Ustedes han visto la cantidad de problemas que hay para ingresar a una coca casera, para que ustedes lleguen por una persona que le meta un celular o le meta un cacho de marihuana a eso, se tiran en todo el proceso. Entonces también el llamado es para que los familiares no hagan eso. Pero entonces, bueno, y sigo continuando, los guardianes allá revisan las coquitas, si hay elementos prohibidos, la incautan y enseguida penalizan al dueño de esa coca. Y ya ahí si no hay nada, la revisan la coca y ellos mismos van hasta los pabellones y las entregan y llegan a las manos del interno. Eso se hace cada mes. Y el kit humanitario también es cada mes. Ujú. Entonces es fácil, por eso, ve, qué rico saber cómo es. Entonces sí hay verdadera negligencia y hay verdadero desinterés con estos internos, porque cada mes pues no es un gran trabajo, queda claro. O sea, porque es que si eso es todos los días, pues imposible, o incluso semanalmente muy duro, pero cada mes de verdad que sí hay una muy mala, un sentimiento muy bajo realmente de estas personas. Jorge, uno se imagina quiénes son los que custodian, ¿cómo se les llama? Los draconiantes, ¿cómo se llaman? Los que custodian. Custodios. Custodios. Yo me pongo a pensar, son gente que no tiene sensibilidad. ¿Qué clase de formación tienen? No solamente formación académica, que deberían tener alguna formación académica, pero además, ¿qué formación espiritual tienen? ¿De qué familias provienen? Porque se les siente esa falta de solidaridad tan grande, esa falta de empatía. Nos dice, pero ¿por qué? Mira lo que decía ahorita la interna, que se burlan de ellas, ¿cierto? O sea, ¿qué clase de personas son esas? Las escogen especialmente para que sean M, ya sabe cuál es la palabra. Sería bueno que en cualquier momento usted pudiera hacer una entrevista con el director de la Escuela Nacional Penitenciaria. Yo también quiero saber eso, porque hay gente muy que no tienen empatía con las personas privadas de la libertad. Recordemos que si en las cárceles no hubieran presos, el IMPER no tendría trabajo, la gente del IMPER no tendría empleo. Pero hay gente que están allá, bueno, pero no son todos, Roger. Imagínense que, yo le voy a contar para la gente que aquí hay unos establecimientos que generalmente ustedes casi nunca me escuchan hablando de ellos. Va por un ejemplo, la cárcel de Yarumal. En Yarumal todo funciona humanamente bien y es porque hay dignidad, hay respeto por los derechos humanos, hay una empatía de personal de guardia y de custodia con los internos. Entonces uno dice, si en Yarumal se puede, si en la cárcel de militares, yo estuve la semana pasada en la cárcel de militares y me quedé sorprendido de ver la empatía que tiene el director de la cárcel, que es un militar, es un coronel, con los internos. Hay ese respeto y hay esa camaradería, no sinvergüencería, sino camaradería, porque hay respeto, hay dignidad. Entonces, si en esos establecimientos se puede, ¿por qué en Pedregal no? Recordemos que en Pedregal hay gente que también, no son todos, en Pedregal también hay gente muy querida, porque tengo que reconocerlo, ahí hay dragoniantes muy humanos, muy queridos. Lo que pasa es que los que están haciendo malas cosas son muy poquitos, y es porque ven en las personas privadas de la libertad la oportunidad de conseguir X cantidad de dinero, y ellos no fueron contratados para conseguir dinero, fueron contratados para custodiar internos. Esa es la gran diferencia, eso es lo que yo decía ahorita, que hay que sanearlo, porque no son muchos. Sí. Jorge, yo tengo una inquietud con eso del casero. Usted dice que lo hacen cada mes y a mí se me ocurre, pues no conozco bien cómo es la metodología, ¿por qué no lo hacen por turnos, por patios, para que no queden el mismo día los miles de caseros, sino que sea por turnos y sea menos cantidad para que no sea tan dispendioso para los guardianes? No, así se hace, Germán, se hace, lo que pasa es que recordemos que ahora son 3.500 y algo de internos entre hombres y mujeres. Entonces se programa, el día que va a haber caseros es toda una semana, lo que pasa es que si es toda la semana, eso es por días. El día lunes van a entrar los patios tal y tal, el día martes van a entrar los patios y así, pero generalmente lo hacen en una semana.
Y yo entiendo que eso podría ser también, o porque uno también tiene que tratar de entender, porque también la problemática carcelaria no solamente afecta al personal de guardia y custodia, también afecta al personal del IMPEC. Tenemos un déficit de guardianes impresionante. En Bellavista, por ejemplo, por un ejemplo, un guardián en el patio octavo en Bellavista, un guardián está supuestamente custodiando a más de 1.000 internos. Entonces, ¿qué va a custodiar? Allá son los internos los que cuidan al IMPEC, no el IMPEC los que cuidan a los internos. Y así pasa por entonces es un tema que también uno entiende que para ellos es una sobrecarga y eso es totalmente entendible, pero es una vez al mes, así como lo decía Roger, eso es un tema de humanidad, es un tema de que la gente, la decían las internas, para nosotros el casero es algo, ellos la han manifestado con esas palabras, es una bendición de Dios, y tener una coca casera que entre de la casa cada mes, eso mantiene muy tranquilo un establecimiento penitenciario y carcelario, pero prefieren las vías más bien de choque y las vías de negativa y no escuchar y lo otro es que los ministerios estuvieran un poquito más pendientes de esto podría ser mucho más distinto, pero tampoco, si a esto se le suma que los ministerios públicos tampoco están pendientes de lo que pasa allá, es mucho más peor todo. Vamos a ver mañana en esa reunión, que a las 2 que yo fui, que suscité para que esa reunión se diera mañana, ¿qué va a pasar? Yo espero que mañana, terminando esa reunión, tengamos buenas noticias. Yo a ustedes les voy a informar inmediatamente a través de Roger, les voy a informar qué pasa con esto. Y esperemos, yo tengo fe de que de esto lo autoricen, porque es que entrar a una alimentación casera y un que humanitario, en nada, en absolutamente nada, pone en riesgo la seguridad de un establecimiento carcelario. Es un tema netamente de humanidad y esperemos que mañana que está la Defensora del Pueblo, que está todos los organismos ahí, pues si es del caso, enviar una carta y lo firmamos todos y mandemos al coronel Daniel Gutiérrez nuevamente para que él debe estar enterado de la situación. Es el coronel Daniel Gutiérrez el que finalmente debe decir autorizo para que ingrese el casero y el que humanitario. Y son cosas netamente humanitarias que podrían tener tranquilidad más de 3.500 personas. Jorge, pero muchas veces le echamos todo el agua sucia al IMPEC. Siempre decimos de pronto que hay ahí fallas, las hay que decir que hay fallas por parte del IMPEC, pero muchas veces tampoco hablamos de la situación de los integrantes del IMPEC. Estamos hablando, ¿tienen salarios dignos? ¿Es el número de guardianes o de custodios, como ustedes dicen, apto para custodiar tantas personas en una cárcel como Pedregal? ¿Las condiciones laborales de estas personas sí son las adecuadas? Y lo digo, Jorge, porque es que muchas veces la falta de personal, la falta de buenas referencias laborales no permiten realizar un buen ejercicio laboral y eso también podría ocasionar todas estas falencias que se presentan en estas penitenciarías. ¿Cuál es la situación de los integrantes del IMPEC, Jorge? Es precaria, Oscar, desde el año 2013, 2012 aproximadamente, viene una problemática, porque también eso es cierto, tienes toda la razón en el IPEC. Así como lo he manifestado, que pasa, hay problemas, también lo he manifestado, y mire que lo he dicho, hay gente muy valiosa y muy humana, pero tienen también una situación, y eso es totalmente cierto. Desde el año 2012, si no estoy mal, 2012, vienen pidiendo unos sobresueldos a la alcaldía de Medellín y a la dirección, pues al IP como tal, no lo tienen. Los salarios de un trabajador penitenciario tampoco son los mejores, ellos no ganan tampoco mayor cosa. Mejor dicho, tienen en el tema laboral es complicado, no tienen los suficientes elementos de aseo, de habitabilidad. Hay establecimientos donde apenas les están organizando los alojamientos. Tiene mucho problema, el INPE tiene mucho problema que lo tiene que solucionar. La unidad de servicios penitenciarios, que es otro tema que de eso hemos hablado, yo pienso que las cosas para el INPE podrían mejorar muchísimo. De hecho, estamos ahí como a la espera de que estamos organizando una nueva audiencia en el Congreso de la República para tocar este tema. Yo les avisaré cuándo va a ser eso, pero también el peor error, yo lo llamo así, el peor error que cometió el INPE hace más o menos unos 15 años fue haber creado la unidad de servicios penitenciarios. Y también así como les doy palo, pues también quiero llevar al Congreso esta propuesta. Vamos a ver, no sé qué tan fácil sea, me han dicho que el tema es espinoso, pero vamos a ver porque estamos juntando varias entidades para hablar el mismo idioma, liquidar la unidad de servicios penitenciarios USPEC y a ver si los recursos del IPEC de la USPEC vuelven al IMPEC, que es donde deberían de estar. Muchas veces un establecimiento carcelario se daña una llave, por poner un ejemplo, se daña una llave en un patio
y los guardias del INPE tienen que hacer vaca para comprar la llave porque la unidad de servicios penitenciarios no la coloca. Y cosas como esas perjudican obviamente la labor del trabajo penitenciario y eso es totalmente también entendible. Muchas veces hablamos de los internos, pero también el INPE tiene unas precariedades muy grandes que tienen que ser subsanadas para que esto funcione bien y tienen toda la razón en ese sentido. Sí, señor. Jorge Carmona, pues hombre, sabe que siempre cuenta con nosotros y nosotros sabemos que los miles de internos de Antioquia cuentan con usted. Por eso es que lo acompañamos. Esperemos que algún día las cosas cambien porque la dignidad es un principio fundamental. Mañana es la gran reunión de Jorge Carmona con las autoridades en general dedicadas que tienen que ver con garantizar la dignidad en las cárceles de Antioquia y las familias, que son las familias privadas de la libertad, porque ellos se sienten privados de la libertad también, van a estar a la 1:30 de la tarde este miércoles 28 de enero en el Parque de las Luces, la biblioteca, sí señor, y van a pedir allá justicia y dignidad para sus seres queridos. Jorge, muchísimas gracias, hombre, estamos hablando entonces, muchas gracias. No, Roger, muchísimas gracias a ustedes que siempre han estado ahí acompañándome, ayudando a visibilizar estas grandes problemáticas. Pidámosle a Dios que las cosas se hagan bien mañana en esa reunión para que ese kit humanitario ingrese y el casero. Y un llamado a las familias, por favor, si autorizan esto, no le metan cosas raras a esas comidas para que miren los problemas. Por favor, no hagan eso, para que no tengamos trabas con ese tema y Dios los bendiga a ustedes y a todos los oyentes. Amén, José Carmona.